Cuando hablamos de paisaje sonoro, no podemos dejar de mencionar el World Soundscape Project, es decir, el proyecto de paisaje sonoro mundial que desarrolló Murray Schafer, de quien les hablaba, junto con una serie de colegas, principalmente que coincidieron en la Universidad Simon Fraser en Canadá, en Vancouver, y que en los años 70 justamente inician, al menos así ya lo considera la historiografía, pues una investigación muy interesante que tiene que ver con justamente el entorno sonoro, cómo se comporta el sonido, sobre todo de las ciudades, era el principal interés que tenían en un inicio los colegas de la Universidad Simon Fraser, no solo Murray Schafer, también hay gente muy destacada como Barry Truax o Hildegard Westerkamp, de la cual estaremos hablando también más adelante, que pues han sido como fundadoras de la discusión sobre paisaje sonoro. Evidentemente, lo que se trabajó sobre paisaje sonoro en los años 70, ahora, pues ya casi, pues ya 50 años después, justamente, este año se cumplirían 50 años de del primer proyecto de paisaje sonoro. Miren, no lo había tenido en cuenta, tendríamos que hacer algo al respecto. En 1973 se dan a la tarea de registrar el paisaje sonoro de Vancouver y empiezan a encontrar una serie de inferencias muy interesantes que tienen que ver con cómo se comporta el sonido en los entornos urbanos. Una de las grandes preocupaciones de estos primeros investigadores era el tema del ruido en las ciudades o de la intensidad desmedida que producen los entornos urbanos y que producen una serie de efectos en el paisaje sonoro. Pero vamos a decir, en un principio esa fue su principal preocupación y el estudio del paisaje sonoro sobre todo estaba, por ejemplo, dirigido a tratar de percibir cuáles eran las avenidas o las calles más ruidosas de la ciudad y con el concurso de medidores de potencia sonora, de amplitud sonora, como los sonómetros que se conocen, pues dedicaron un buen tiempo a pararse en las esquinas y poner el sonómetro y percibir y tomar notas y datos de cuán fuerte o cuán alto era el volumen, la amplitud sonora pues principalmente de los autos o de la actividad industrial que ocurría en esas avenidas. Y evidentemente pues empezaron a grabar, ya en los años 70 se contaba con una tecnología de grabación portátil bastante, digamos, bastante amplia, de un acceso mucho más fácil. Por supuesto, nunca como el acceso que tenemos hoy a las grabadoras portátiles, pero pues que sí era posible que unos investigadores en una universidad pudieran tener grabadoras y micrófonos y empezar a tomar registros de esos comportamientos. Es interesante que pues la grabación de sonidos comienza en este sentido como un registro, como un dato para ser evaluado en términos de lo que les decía, la capacidad de ser nocivos, podríamos decir, de estos sonidos, ¿no? Pero muy pronto se van a dar cuenta que las grabaciones por sí mismas tienen un valor más allá de solo ser un dato de una investigación, sino que las grabaciones por sí mismas reflejan y traen consigo una parte muy importante de la noción de paisaje sonoro, que es justamente de lo que estaremos hablando en la segunda mitad de esta sesión y sobre todo en la sesión siguiente. Bueno, además del concepto de paisaje sonoro, creo que vale la pena hablar también de un concepto que quizás sea un poquito más amplio. Podría ser equivalente, hay autores que podrían
tomarlo de manera igual. En mi caso me gusta distinguirlo porque el entorno sonoro permitiría extender la noción paisajística, que es lo que les decía, esta idea un poco más, digamos, como decimonónica de sentarse a contemplar el paisaje y que el paisaje tiene que tener ciertas condiciones para que nos guste, o sea, no cualquier lugar es un paisaje visual y pues también desde esa perspectiva a veces pasa que no cualquier lugar sonoro se considera un paisaje, ¿no? Sin embargo, entorno sonoro lo hay en todos lados, o sea, porque como os decía antes, ahí donde hay sonido, hay entorno sonoro. Ahí donde hay espacio y hay seres que se manifiestan a través del sonido, que dejan huella de su movimiento y de su acción mediante sonidos, hay entornos sonoros. Entonces, la noción de entorno sonoro, yo se las propongo aquí como una posibilidad de extender esta idea paisajística, un poco más estética, hacia una fórmula que integre la complejidad natural, social o cultural manifiesta en esos sonidos. Es decir, que los sonidos que aparecen en un entorno sonoro no solo están ahí para que nos reporten placer o para que nos alarmemos de ellos, si es que son ruidosos, sino para que entendamos una serie de comportamientos sociales, económicos, políticos, psicológicos inclusive, que ocurren en esos seres que se manifiestan a través del sonido, ¿no? Entonces, pues eso permite que entonces la noción de territorio acústico, territorio sonoro, se transforme, vaya más allá del paisaje y tenga que ver más con esa serie de regularidades o continuidades, pero también disrupciones de cómo se producen los fenómenos sonoros en un lugar determinado y a qué obedecen, sobre todo a qué obedecen, porque todo sonido tiene una causa. No hay sonido que no tenga intención, aunque también hay sonidos no intencionales. eh, dejaré esto así abierto para que después lo platiquemos con mayor detalle a qué me refiero con esto. Pero en términos de entorno sonoro, como dice aquí en la presentación, hay un énfasis en la forma en que los sonidos son producidos, pero también cómo son percibidos y comprendidos por los individuos, no solo por el que se dispone a escucharlo, sino por los propios individuos que interactúan en ese entorno. Nosotros, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un objeto muy paisajístico, sonoramente hablando, es un mercado, ¿no? Porque los mercados tienen un comportamiento sonoro pues bastante peculiar, son un gran desfile de sonoridades en donde sobre todo pues se combinan la actividad propia de la gente que está comprando en el mercado con, en muchos mercados del mundo, pues el pregón, ¿no? De los comerciantes que ofrecen sus productos y que a través de lo sonoro pues quieren acercarnos a los que vayamos a comprar. Desde una perspectiva de entorno de paisaje sonoro, nosotros nos colocaríamos ahí para grabar o para escuchar esos sonidos y encontramos su expresividad. Pero desde una perspectiva de entorno sonoro, todos los que están ahí en ese mercado están interactuando con esos sonidos y están utilizándolos de una manera, aunque ni siquiera sean conscientes de que eso forma un entorno sonoro como tal. Sí, sí, espero que se alcance a ver entonces esa diferencia, que sí creo que es importante entre hablar de paisaje sonoro y hablar de entorno sonoro, aunque debo decir que esta es una distinción que yo hago y a lo mejor ustedes en la literatura puedan encontrar formas equivalentes de entender entorno sonoro o paisaje sonoro. Bueno, es importante que a partir del paisaje sonoro se han desarrollado una serie de formas de investigación y de, digamos, disciplinas o de enfoques, sería la palabra más correcta, de estudio. Uno de ellos, por ejemplo, es la ecología acústica, que surge en el seno de esta corriente de paisajismo sonoro de Canadá, dentro del proyecto de paisaje sonoro mundial,
surge muy pronto una iniciativa que se llama el Foro Mundial de Ecología Acústica, quizá ustedes la conozcan, en donde se trata de sociedades de personas interesadas en el paisaje sonoro que estudian esos sonidos en una perspectiva particular, ¿no? Hablando de pregones, no sé si alcance a meter en mi micrófono, pero aquí tenemos uno muy peculiar de la Ciudad de México. Ya se está alejando. Bueno, es parte del entorno sonoro en el que me encuentro justo yo aquí, ahora aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Decía que la ecología acústica tiene que ver con la relación entre individuos, sus comunidades y el entorno, y las implicaciones que tiene que ver lo sonoro entre esos seres, ¿no? Evidentemente hay un enfoque ecológico en el sentido de la preocupación por la conservación de los hábitats naturales, en donde vemos que pues lo que se llama el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo de la modernidad civilizatoria del ser humano del siglo XIX hacia acá, pues tiene que ver también con irrumpir en esos hábitats naturales y eso genera muchas fracturas y una de ellas son las fracturas de los paisajes sonoros. Es decir, cuando nosotros construimos una carretera en medio de un bosque o de una selva, estamos rompiendo los canales de comunicación sonora que hay entre las especies que habitan en esa selva y estamos sustituyendo esos sonidos pues por un continuo e incesante sonido de motores de automóviles, por ejemplo, ¿no? Hay gente que desde la perspectiva de la ecología acústica estudia cómo el paisaje sonoro se altera, pero también cómo se altera el entorno sonoro, ¿no? Por ejemplo, Bernie Krause, que es uno de los estudiosos más conocidos en esta rama, aunque ahora hay mucha gente haciendo este trabajo, planteaba una teoría que también ha sido puesta en duda, pero que es interesante al menos imaginar, la idea de que hay canales de comunicación entre las especies en un entorno natural que se manifiestan a través de sonidos. Entonces, es un poco con la idea de como que cada especie que emite sonido en un entorno está colocada en cierta porción del espectro de frecuencia. Entonces hay sonidos más agudos que permiten que, como no hay otros sonidos más agudos a ciertas aves, emitirlos y que otra ave en la lejanía pueda percibirlo sin interrupción de los otros sonidos que están escuchándose en ese entorno sonoro, porque habría cierto orden o cierto acomodo. Es una teoría interesante, ya posteriormente ha habido otras teorías que dicen que no hay ningún orden en la naturaleza, sino que más bien todo es una lucha entre las especies por intentar emitir el sonido que ellos emiten y comunicarse con quienes se tienen que comunicar. Y a veces no es solo el sonido interespecie, ¿no? Entre una especie llamándose a otra, sino haciendo saber a las otras especies que de tu presencia, ¿no? En ese lugar y todo lo que eso genera en términos del ecosistema. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema de estudio, por mencionar uno de muchos, de la ecología acústica, ¿no? Pero, pues, también podemos aplicar y se extienden todos estos estudios del paisaje sonoro para indagar las respuestas físicas y las respuestas culturales que los comportamientos que son vinculados a la producción del sonido y a su escucha en esas comunidades, ¿no? Ahí es donde pues también desde la ecología acústica, pero también desde el estudio del paisaje sonoro, pues tal como surgió, ¿no? Se hace especial énfasis en llamar la atención sobre los desequilibrios acústicos que puede haber en un entorno y los efectos sobre la salud que denotan relaciones de poder o tensión en la convivencia social. Dos ejemplos, ¿no? El tema del ruido en las ciudades, por ejemplo,
el tema de los motores, por ejemplo, de los autos que interrumpen la actividad, por ejemplo, de concentración que pueda tener alguien que quiera estudiar, por ejemplo, ¿no? O una fábrica y que su sonido genere o disturbe, pues digamos, los nervios, ¿no? De quienes trabajan en ella, porque todo el tiempo tienen que estar bajo esta opresión acústica, aunque ya se vuelva algo incluso inconsciente para ellas o ellos, ¿no? Pero también las relaciones de poder, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en donde hay cierta uso acústico que revela pues ciertos poderes o ciertas políticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues quien tiene el megáfono, vamos a decir, tiene un poder, ¿no? Para reproducir un sonido o un discurso que no es el mismo de quien no lo tiene, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Quienes tienen el acceso a amplificar el sonido, cosa que hoy es totalmente o casi totalmente democrático. Cualquier persona puede tener un gran bafle o bocina de sonido para irrumpir en el ambiente. Entonces, puede alterar o perturbar la relación de convivencia, que es un tema muy interesante que si quieren ya profundizaremos en él. Bueno, el tiempo corre muy rápido, pero bueno, ya casi me marca aquí que tenemos 10 minutos. Voy a decir dos cositas más y me gustaría escucharles a ustedes, perdón. Es que la verdad es que es un tema muy amplio. Pero bueno, muy importante dentro del concepto de paisaje sonoro, su registro, ¿no? El registrar el paisaje sonoro nos permite tener un testigo de cómo se produce y de qué efectos genera ese paisaje sonoro, ¿no? Déjenme ponerles aquí una grabación brevemente. Pica morra pa' tomar. Hola, me llamo Jesús Torres, de los Torres. Bueno, solo un pequeño fragmento. Estamos escuchando una grabación que realizamos en Ciudad Juárez, la frontera de México con Estados Unidos. Y bueno, se pueden decir muchas cosas de las grabaciones, ¿no? Las grabaciones nos hablan del comportamiento del entorno, como les decía, por ejemplo, de las músicas que se escuchan, de la cultura de escucha que existe en esa comunidad, pero también denotan los modos de habla de las personas, la manera en que la gente interactúa, el acento, la interacción económica. Pues el sonido puede ser testigo de muchas cosas y en ese sentido los registros fonográficos sobre los paisajes sonoros se vuelve un elemento y una herramienta muy interesante. Y eso es lo que nos lleva justamente a la noción de composición, o como le llamaron los canadienses, soundscape composition, que es justamente la idea de no solo registrar los sonidos del paisaje sonoro, sino hacer creaciones con esos sonidos, generar con las técnicas de grabación, edición y montaje que permite el sonido, la composición de obras en las que ya se dota de una intención de escucha a esos paisajes sonoros y que tienen un fin predominantemente estético, ¿no? Entonces, se genera también una forma de escucha musical en donde nosotros escuchamos
todas estas sonoridades del paisaje sonoro y del entorno, pero desde como si escuchásemos una partitura, como si escuchásemos una composición musical, y ese es un tema también ampliamente interesante a desarrollar. Bueno, hay algunos conceptos importantes, muy breve lo diré. Por ejemplo, esquizofonía, viene del griego esquizos, separar, y fonos, sonido o voz. Es lo que produce la grabación de los sonidos. La grabación de los sonidos produce que se disloque la fuente que produce el sonido y su reproducción en un lugar posterior. Por ejemplo, estos sonidos que yo les puse de Ciudad Juárez, a ustedes que se encuentran en La Habana, según entiendo bien todos, pues está totalmente descontextualizado, está totalmente dislocado del lugar en donde se produjo esa sonoridad, y a través de estos altavoces, de manera acusmática, como decimos, están escuchando ustedes una realidad con la cual no tuvieron contacto, y que su capacidad de relacionarse es siempre relativa a la manera o la lejanía que produce la grabación. Eso es un concepto muy importante que debemos de tener en cuenta, porque eso produce cierta tensión en cómo llevamos a una escucha con una grabación la idea de que eso representa un paisaje sonoro. Creo que tendremos que decir que siempre es eso, una representación y una aproximación parcial a lo que es un entorno sonoro. O sea, una grabación nunca va a reflejar por sí un entorno sonoro, porque hay una mediación, y esa mediación es la escucha, pero también está la mediación tecnológica de su registro, lo cual genera una tensión interesante que a nivel creativo es muy importante, porque quienes, por ejemplo, trabajamos con paisajismo sonoro o con fonografía, pues tenemos el reto de cómo transmitir una realidad a aquellos que no estaban, ¿no? Y solo puede ser a través de lo sonoro, porque aquí ya no hay visualidad, ya no hay aroma, ¿no? Etcétera, ¿no? El hecho de que haya paisajes sonoros y de que podamos ser conscientes de ellos también nos permiten pensar en su diseño, en producir políticas que nos digan cómo debería de ser el paisaje sonoro que querríamos, ¿no? Esto también es un tema muy complejo y muy amplio, pero no sé, vamos a poner un ejemplo. En París, por ejemplo, se contrata a diseñadores sonoros y a compositores para que determinen el sonido del metro, por ejemplo, ¿no? Y entonces el sonido de cuando tú pasas la tarjeta para entrar al metro, tiene una voluntad de generar un ritmo y una sensación en el escucha, y de ser consciente de que ese sonido, como va a estar sonando repetidamente, se va a volver una marca, un leitmotiv dentro de ese paisaje sonoro. Aquí les traía un ejemplo, pero ya no lo voy a poner porque Comment le ya tenemos du poco pass tiempo, Navigo pero influence nos el comportements. sonido que En suena, 2003, la ¿no? RATP vient de créer cette carte d'abonnement au transport parisien. Conçoivent le son du pas. Mais le de validation a aussi pour effet de vous faire accélérer et de synchroniser les flux. Aux grandes stations, à des heures de grande affluence, on entend ting, 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 de façon très régulière comme ça. De la même façon qu'au supermarché, quand on entend les caissières qui scannent, il y a une régularité qui s'instaure. Et le son, du coup, a à la fois cette fonction de validation plus rapide que le visuel. Perdón que esté en francés, pero pues básicamente es la idea de que esos sonidos van a crear un ritmo en el espacio, ¿no? Y van a crear una sensación que todos los usuarios del metro, millones de personas, van a percibir, y se va a volver parte de su paisaje sonoro, ¿no? Bueno, yo creo que me voy a detener por aquí. Hay una serie de conceptos que podemos ver más adelante. Me voy a adelantar un poquito porque ya estamos casi por cerrar. Nada más quería comentarles que podemos hablar mucho más de eso, que la idea de, toda esta idea de paisaje sonoro, que tiene muchos términos antes, que ya veremos en la siguiente sesión. Yo creo que se nos va a volver 3 sesiones esto, si a ustedes les interesa, por supuesto. Tiene que ver con cómo podemos hacer una cartografía de las sonoridades a nuestro alrededor, que eso es un poco lo que queremos proponerles a ustedes, que sabemos que son agentes interesados en los sonoros, sonidistas, según me han contado. Me encantará poderlos conocer y saber de ustedes. Ya encontraremos la ocasión. Pero, por ejemplo, en México hicimos este proyecto del mapa sonoro de México. Y básicamente consiste en grabar sonidos en toda la extensión del territorio y después geolocalizarlos y colocarlos en un mapa que te permite identificar ese sonido vinculado a un territorio.
Es una experiencia muy interesante porque empieza a conjuntar y al mismo tiempo a mostrar cuán distinto y cuán poco homogéneo es el paisaje sonoro, por ejemplo, de un país, ¿no? ¿Qué sería, a poco no sería interesante tener, a que ahí vemos a la hermosa isla de Cuba ahí retratada en el mapa, que tuviéramos nuestra cartografía de sonidos, ¿no? De las diferentes regiones de Oriente, Pinar del Río, Matanzas, Camagüey, Santi Espíritu, ¿no? Las diferentes sonoridades que se pudieran captar y que después pudieras tener una posibilidad de hacer un ejercicio comparativo, ¿no? Pero además de poner a trabajar y poner en diálogo la escucha de las personas que viven en esas comunidades, que es también una cosa muy importante de la construcción del paisaje sonoro como se ve hoy de manera contemporánea. Es decir, que debe ser un proyecto participativo, no solo de quien va a grabar, sino también de la gente que escucha y que produce esos sonidos en esas comunidades. Pues miren, yo realmente simplemente quería agradecerles el favor de su escucha. Bueno, como ven, es un tema amplio y pues tiene muchas, digamos, formas de verlo y de comentar sobre él, pero pues pensando que lo acordado es que durase una hora, pues quizá nada más tener oportunidad de escucharles qué les parece o qué impresiones tienen, o si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto estaría yo a su disposición unos minutos para poder intercambiar un poco. Sí, Tito, gracias a ti por la presentación que has hecho sobre un tema que es muy novedoso para los que han estado durante muchos años en radio, y que bueno, es una nueva experiencia, sobre todo para los que están de la radio cubana como tal aquí. Quería también presentar a las otras instituciones que nos acompañan, porque aunque tenemos de la radio cubana, tenemos a representantes de la radio cubana, de lo que es la dirección general de la radio cubana. Tenemos aquí a directores de la emisora Radio Taíno, especialistas de Radio Taíno. Tenemos al director de Radio Metropolitana y especialistas también de esa emisora, que son emisoras de la capital, pero de alto alcance y que son de mucho apego con lo que es la población, con el día a día de la población. Y que creo, pensando en varios de los programas que tienen ustedes, creo que podríamos ver de experiencias que han hecho algunos de estos programas sobre similares a lo que es los paisajes sonoros. También quería decir que tenemos aquí a los estudios Abdala con nosotros, que son pioneros en todo lo que es los proyectos de preservación del sonido, de rescate, además de la producción sonora y audiovisual en nuestro país. Y también tenemos al sello Egren, a la Casa del Egren, que es una de las más importantes también dentro de lo que es el panorama discográfico cubano, y que bueno, que es la oportunidad que estamos buscando desde el tema que tú estabas presentando, de ver cómo explotamos más ese vínculo con esa experiencia que son los paisajes sonoros, y ver cómo podríamos también buscar otras aristas, otras salidas. Háblese también de posicionamiento en las nuevas redes sociales, saliendo del dial, de lo que es la transmisión tradicional desde la FM o la AM. Cómo puede un paisaje sonoro ser una cápsula, una producción que esté en nuestras páginas web, que esté en nuestros canales de redes sociales, o en exposiciones que se hagan con grupos o con comunidades que sean discapacitadas, que tengan determinados impedimentos, que pueda acercarlos más a la experiencia de lo que es el paisaje sonoro. Y otra arista muy importante podría ser incluso viéndolo ya desde el ambiente de lo que son los sellos discográficos, de los retos que tienen ahora los nuevos ambientes discográficos, la propia comercialización o posicionamiento en plataformas de nuevas experiencias discográficas a partir de los paisajes sonoros. Estoy pensando, ahora mismo está el Festival del Jazz Plaza, que es Jazz Plaza, el jazz, por lo rico que es en cuanto a la experimentación, y en los experimentos que tú ponías, la sonoridad de Coyoacán, de ese mismo pregón que pasaba por Coyoacán, o lo que es Jalisco, otros ambientes. Ahora mismo se me ocurre que en la misma Habana existen 20.000 espacios que uno rápidamente reconoce por el sonido, dígase de la guagua, de la propia avenida de 23 aquí en el Vedado. Y bueno, creo que por ahí podrían ir las preguntas. Ahora les voy a dar la palabra a aquellos que deseen, pero bueno, agradecerte
y que para el segundo encuentro y para cuando se publique este video en YouTube, podemos seguir comentando, podemos seguir creando ahí relaciones de lo que es el programa de memoria, que es uno de los espacios que nos permite crear este tipo de alianzas. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, por favor se presenta y se lo va a enseñar a Tito. Sí, a ver, yo. Sí, para que te vea la cámara. Buenos días, mi nombre es Vicente y precisamente estaba hablando Wensi de los sonidos ambientales, ¿no? Y estoy haciendo un trabajo específicamente sobre la música. Y en el contexto de la música se desarrollan todos esos sonidos ambientales, de las carretas, los carretones, los campesinos, los animales que habitan en el entorno. Y sería muy interesante hacer un trabajo al respecto, materia de grabación sobre eso. Así que le agradezco esta oportunidad la posibilidad de conocer lo que ustedes están desarrollando en ese sentido. Y nosotros sumarnos, por supuesto. Muchas gracias. Encantado, Vicente. Sí, en el caso de la EGREN, ya hay pasos encaminados. La EGREN no es ajena a la Fonoteca Nacional de México, tiene excelentes relaciones con la Fonoteca Nacional de México, también lo tiene Abdala. Hubo un grupo a cierre del año pasado que tuvo la oportunidad de visitar México en ese encuentro de intercambio de cultura que hubo entre Cuba y México. Y bueno, la experiencia del jardín sonoro de la fonoteca, de la propia sala, incluso la referencia de una fonoteca nacional es algo que ya se está valorando en proyectos y en lo que vamos a tener que trabajar junto con organizaciones de allá, sobre todo con la fonoteca y con instituciones de aquí de Cuba, porque nos damos cuenta de que es un espacio que tiene particularidades que no se pueden desarrollar desde una casa discográfica o desde una emisora de radio. Entonces quizás por ahí, por esos espacios que salen de lo que es una emisora, de lo que es una casa, una disquera, puede venir quizás desde la misma universidad, puede venir el empuje de lo que es la creación de productos como los paisajes sonoros, como el registro, que son más bien de corte etnológico, de corte antropológico, de esa serie de sonoridades que nos dan los espacios, sobre todo de sonidos que en este ambiente digital de hoy en día hay sonidos como el pregón, como productos que están asociados al pregón, que a lo mejor ya lo escuchamos y uno puede recordar, pero ya no están presentes. Entonces creo que es muy interesante, sobre todo por lo menos impulsar la línea de la investigación a lo etnográfico, a la recopilación, y luego ver cómo no se queda solamente en las grabadoras y en los artículos y en las publicaciones, sino llevarlo a productos discográficos, productos audiovisuales, que bastante experiencia hay en nuestro país en esa línea. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Cuando vi director de Radio Metropolitana y director también de programas de radio como Cubatunay y otras experiencias durante muchos años. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me da de interactuar con usted. Yo realmente reconozco que soy neófito en la materia, he leído algunas cosas, pero no soy especialista en la materia, que para mí resulta muy interesante. Mientras usted hacía magistralmente su conferencia, yo hice unas anotaciones aquí que es de un primer pensamiento, decir que no está en desarrollo, pero la quería compartir con usted, porque usted es un especialista y conoce profundamente de lo que está hablando. Y si me lo permite, se la voy a leer, son 4 líneas, si me lo permite, leo textualmente lo que escribí al respecto. Escribí: el mapa sonoro ha de estar signado por la neutralidad de sonidos para el paisaje sonoro, porque aunque estemos en un mismo lugar, pero en varios momentos y diferentes horarios, el paisaje sonoro difiere. Cambia el paisaje sonoro. Su uso es particularidad para una intención determinada. Yo creo que si esto me interesa, pues yo debería profundizar en eso y después intercambiar. Pero esa es mi opinión al límite, así. Gracias. Encantado, sí. Gracias, sí. Gracias, cuando vi.
Le damos la palabra a Miley, especialista en la radio cubana e investigadora y estudiosa precisamente de un tema como ese. Bueno, saludarlo primero y agradecerle igual la oportunidad. ¿Me escucha bien? Yo trato de proyectar. Sí, muy bien, muchas gracias. Ya, la oportunidad de intercambiar y de acercarnos a este tipo de conceptos que, por ejemplo, en el caso de la radio, nosotros tenemos la peculiaridad de la producción escenificada, de dramatizado que se hace aquí. Y es interesante, estaba comentando con quien se sienta a mi lado, que durante mucho tiempo también fue directora nuestra de programación y tenemos la posibilidad de mirar lo que se hace en el país. Lo más cercano a esto tenemos los musicalizadores. Los musicalizadores en la radio, fundamentalmente que trabajan para esos escenificados, construyen esos paisajes sonoros. Y es interesante porque estaba tratando de ver la gran diferencia. Una cosa es aprovechar o grabar el espacio y ponerlo en función de un estudio, de una investigación, de algo. Y en el caso de ellos, por ejemplo, yo recuerdo conversaciones que tuve con especialistas hace mucho tiempo, lamentablemente muchos de ellos ya no están. Por ejemplo, en los años 70, y escuchaba la asociación que hacía con el fenómeno de Vancouver. Aquí también tuvimos directores de programas, directores de dramatizados, de espacios de estos dramáticos que salían a grabar los sonidos ambientes para tirarlos directamente. Por ejemplo, está el caso de Gilberto Enrique en el Radio Progreso, que en medio de un teatro que estaba haciendo con el sonidista inventaron una extensión y trataron de bajar un micrófono por la persiana de la emisora para tratar de captar el sonido que estaba transcurriendo en la avenida que pasa por el frente de la emisora y directamente estarlo tirando al estudio. No sé si conoce que nuestros estudios graban lo más limpio posible, alejado de todo tipo de ruido. Ellos es un ambiente prácticamente ideal. Y sin embargo, esta persona en los años 70 ya estaba intentando tratar de grabar en exteriores, o sea que era algo bastante novedoso y revolucionador para su momento. Pero el hecho de que muchos de ellos a veces se nieguen a eso, está dado también porque cuando construyen el sonido, ese paisaje sonoro, vamos a montarnos en el concepto, ellos escogen aquellos elementos que se ponen en función del drama o del conflicto que quieren representar. Y cuando tú les explicas, bueno, ¿y por qué no hacerlo más realista, más decir, tomado de esa realidad? Te dicen, porque hay muchos elementos que disocian la atención de la escucha o de la persona que está escuchando y entonces ahí se les puede crear un alejamiento quizás de la intención. Pero es muy interesante cómo entronca con los estudios que usted estaba citando y con la manera en que los conceptos se trabajan, porque de alguna manera estamos hablando, por ejemplo, yo estoy hablando ahora de la radio más convencional, de la tradicional esta que se hace para estos espacios, como le decía Wency, lo mismo para la amplitud modulada que para la FM. Pero sí conozco de un volumen importante, sobre todo de jóvenes que están produciendo para plataformas digitales y están montados en todos estos fenómenos del paisaje sonoro ya con otro concepto. Pero es interesante cómo hay dos fenómenos que van marchando y que no se niegan propiamente, sino que cada cual utiliza a partir de su propia realidad. Ojalá, bueno, cuando pueda venir podamos tener un intercambio mucho más cercano para otros conceptos que por lo menos yo estoy tratando de seguir, que es el tema de la experimentación en la radio. Sí, muchas gracias, totalmente. Sí, como un pequeño apunte a lo que nos comentas, colega, es que sí, efectivamente, es que el género del paisaje sonoro es un género híbrido o que surge de otras prácticas, ¿no? De sonido. Mucha gente que ha hecho paisaje sonoro viene de la radio. De hecho, ahora que lo conecto con lo que decía Wency, el propio proyecto de la Fonoteca Nacional de México surgió de una estación de radio, que era Radio Educación, cuando ellos se dieron cuenta de que el acervo que estaban produciendo cotidianamente tenía un valor histórico después de venirlo haciendo durante 40 años. Eso era una memoria que había que conservar y había que tener todo un esquema de preservación y de archivo para ello, y bueno, ese es el origen de la Fonoteca Nacional de México. Pero también en esa radio se hacía experimentación sonora porque se tenía mucha relación con la Deutsche Welle de Alemania.
Y la Deutsche Welle de Alemania, en los años 80 y pero sobre todo los 90, tuvieron un gran interés en este gesto que nos comentas de sacar el sonido del estudio de la radio, ¿no? Sacar el micrófono, perdón, sí, dije micrófono, bueno, el micrófono del estudio y ponerlo en la calle para retratar la realidad sonora, ¿no? Más allá de esta convención radiofónica, que es muy bella, per se, ¿no? Pero que te ofrece otras posibilidades, no solo desde la experimentación, sino incluso para la propia narrativa, ¿no? Efectivamente, ya incluso hoy un radiodrama o una ficción sonora para la radio puede y se utiliza mucho el elemento del ambiente sonoro grabado in situ, claro que como tú nos comentas, orientado hacia la dramaturgia específica de lo que estás contando, de la historia que estás desarrollando, ¿no? El paisaje sonoro como género por sí mismo, justo lo que produce es una forma de narratividad específica, en donde es compleja porque, por ejemplo, ya no tienes lo puedes usar, evidentemente que no hay reglas en la creación, pero ya no tienes este elemento que cohesiona, que es el guión radiofónico, ¿no? Sino que lo que tienes es una colección de sonidos ambientales grabados en territorio que no están, ya lo vimos un poco y lo veremos en la próxima sesión, la relación entre el sonido que tú quieres captar y el de fondo que lucha contra él para dejarse capturar, y entonces tienes que jugar con eso, ¿no? Es una nueva relación, ya no es un sonido, digamos, aséptico como el del estudio, sino que es un sonido que está contaminado, pero de lo que está contaminado es de vida, ¿no? Entonces, esa vida que está ahí es un poderoso motor de creación para el paisajismo sonoro y en general para el lenguaje sonoro en su conjunto, que puede ser aplicado tanto a la radio, pero también, pues evidentemente al cine, porque también tiene otro pie en el cine, ¿no? En el sonido de cine, que lo que le llaman la grabación de Wilds, ¿no? Que en el cine se usa de una manera específica, pero que también te permite recrear y construir los entornos sonoros, en este caso para una secuencia fílmica, ¿no? Digo, solo para decir que me parece muy de acuerdo a todo lo que mencionas y que esos gestos experimentales son muy interesantes desde cualquier ámbito discursivo, llámese la radio, llámese la televisión inclusive, llámese el cine, el teatro, porque el teatro también puede recurrir a paisajes sonoros dentro de una obra teatral, pero también el género de paisaje sonoro por sí mismo como género artístico, que eso es algo que yo y otras personas hemos estado tratando de impulsar en los últimos años. ¿Alguien más si quiere comentar? Con mucho gusto. Bueno, creo que lo que hemos asegurado es tener el encuentro en febrero, Tito, porque no quedan dudas, sino que quedan ganas de seguir conociendo más sobre el tema. Debe ser para la fecha de 28 de febrero, si la mente no me traiciona. Sé que para cierre de mes tenemos el encuentro. Y bueno, nada, preparar preguntas, ver la repercusión que va a tener el material, el intercambio luego en las redes sociales para ver cómo se nutre al encuentro. Y nada, felicitarte y agradecerte por la oportunidad esta de intercambiar. Desde aquí de la Dirección de Patrimonio del ICRT y del propio ICRT, las instituciones que están aquí del grupo del audiovisual, que vamos a estar ya creando una sinergia para ver cómo podemos impulsar no solo proyectos de colaboración artística, sino todos estos procesos que tienen que ver con formación, con capacitación, sobre todo a nuestros técnicos, de ver con intercambios de conocimiento, de personal, incluso de nuestro patrimonio, para poder digitalizar y crear nuevas cápsulas. Pues nada, un aplauso para el profesor Tito Ríos y nos vemos entonces el próximo mes. Muchas gracias. Un gusto y un gran abrazo para todos ustedes y nos vemos el 28 de febrero.